tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al Objetivo. Estamos aquí como cada martes hoy con consejeros del Cabildo para hablar de asuntos que tienen que ver con Fuerteventura y también del pleno que se celebra anoche. Por eso saludo ya a Juan Jiménez, consejero del Partido Socialista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrés Brianzó, consejero de Podemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Rafael Páez, de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alejandro Jorge, de Nueva Canarias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ayer hubo pleno ordinario, el pleno del mes, un pleno, digamos, denso, porque eran muchos los puntos que llevaba. No sé si podemos destacar cada uno lo que destacaría o lo que le pareció más importante ese pleno, Rafael. Bueno, aparte de la incorporación de dos nuevos consejeros al pleno, sustituyendo a don Jerónimo Soto y don Domingo González Arroyo, pues si hubiera un punto, y además puntos importantísimos desde mi punto de vista. Se aprobó inicialmente el reglamento que va a regir el funcionamiento de la institución, el ROF, que bueno, fue un tema muy importante porque fue debatido por todas las fuerzas políticas, los representantes de los trabajadores, en un periodo bastante amplio y con el objetivo de aprobarlo antes de la finalización del plazo que establece la ley de Cabildo, que es en junio. Y bueno, se aprobó inicialmente, ahora hay un periodo de exposición pública para hacer sugerencias o alegaciones a ese documento y su aprobación definitiva. También el desistimiento de acuerdos con relación al PIOF, en este caso de la aprobación inicial y de la provisional, basado en un informe de la Consejería donde estimaba que no se habían cumplido los plazos legales en cuanto a la publicación de la aprobación inicial del documento, y por tanto se retrotrae a la situación previa a esa situación. Y después temas de gestión, temas importantes que tienen que ver con, por ejemplo, el plan de asfaltado rural o el plan de embellecimiento de gavias, también temas que tienen que ver con el estudio de acciones a incorporar dentro de los planes de protección de distintas zonas de la isla, etc. Alejandro. Bueno, destacar varios de los puntos. Por un lado, creo que fue muy positivo el tema de la externalización de la red de museos y la forma en la que se va a realizar. El Partido Popular, su objetivo era, creo que busca el mismo que nosotros, ¿no? La red de museos no podía seguir funcionando como está, siendo la segunda atracción turística complementaria al sol, a la playa y al clima, peor valorada por los turistas, y encima que depende del Cabildo, que es la institución que más está intentando concienciar un impulso de la diversificación del propio turismo. Por tanto, que se haga de esta forma, que sean de 3 en 3 o 2 más adelante, nos parece acertado porque le va a dar una gran oportunidad a todas las empresas, a las grandes, a las medianas e incluso a aquellas UTEs pequeñas. Por otro lado, que se apruebe el estudio de la implantación de un geoparque en Fuerteventura, que es una delimitación, porque al final lo que te hace el parque es delimitar una zona que, por cierto, no implica más protección en el territorio, pero lo que hace es que esa zona delimitada la pone en valor de tal forma que pueda estar en consonancia con el turismo, con la cultura, con las tradiciones, y que sea un nuevo impulso al sector principal de nuestra economía, que es el turismo, como decía. Y por otro lado, pues el tema del PIOF, también entiendo que es positivo. No nos microfonamos y vale. Sigue de momento y no otro. ¿Pero se oye bien? Yo también Vale. lo que han dicho, más o menos, sí. El tema del PIOF también es interesante, que se hayan aprobado los nuevos plazos. Creo que son 3 temas muy importantes y aparte de eso también el plan de asfaltado. Sin menospreciar la toma de posesión de los compañeros, por supuesto, y otros temas que, por ejemplo, presentó Podemos, también presentamos nosotros y, por supuesto, como es obvio, también el grupo de gobierno. Hubo bastante unanimidad anoche, fue un pleno largo porque eran muchos puntos, pero hubo bastante unanimidad, ¿no, Juan? Sí, en general sí. Fue un pleno muy denso, con muchos asuntos, y para no ahondar en gran parte de ellos, por supuesto que sería muy profuso, yo sí, pues simplemente haría mención a 3 o 4. En primer lugar, pues darle también públicamente la bienvenida a los 2 nuevos miembros de la corporación, los 2 únicos representantes que tiene el Partido Progresista Majorero en el Cabildo. Espero que tengan una feliz andadura en lo que resta de mandato, que es prácticamente todo. Por otro lado, creo que los 2 asuntos más importantes que tratamos ayer fueron, por un lado, la aprobación inicial del Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Hay que tener en cuenta que hace ya más de 25 años que el Cabildo viene funcionando, hace
más de un cuarto de siglo, que no es poco, con un documento que, en virtud de cómo ha ido evolucionando la administración local, en este caso la administración insular, y teniendo en cuenta además que está en ciernes la aplicación de la ley de Cabildo, que ya le confiere a la institución un papel más preponderante en cuanto al gobierno insular y no meramente un representante del Parlamento de Canarias en cada isla, el tener un reglamento de organización interno que se ajuste a esta nueva realidad es muy importante. No obstante, también el propio Cabildo ha ido evolucionando orgánicamente, y eso implica también tener una herramienta que faculte a cada uno de los departamentos y de los grupos políticos que tienen representación en la corporación a que trabajen de una manera más eficiente, más cómoda y más moderna, incluso más transparente. En todo caso, es una aprobación inicial que ahora estará expuesta un determinado tiempo al albur de las alegaciones, sugerencias, propuestas que que se pueda hacer al documento para mejorarlo en lo sucesivo. Por otro lado, abordamos la situación del Plan Insular de Ordenación del Territorio, después de que se celebrara la primera mesa de seguimiento del documento, en el que se sentaron las bases de cuál es el punto de partida del estado de la ordenación del territorio en cuanto a la situación administrativa del PIOF, y también se aprobó la liquidación del presupuesto del 2015, que parece que pasa de ser percibido, es también un asunto importante. Aquí está también el consejero de Economía y Hacienda que lo condujo, y que también considero que es un asunto que cada vez que se aprueba es de relevancia. Andrés. Pues efectivamente, muchos temas y además de muy diversa índole. Fue un pleno intenso, 30 puntos creo recordar, y a mí me gustaría empezar recordando la moción que defendió nuestra compañera Odaya en beneficio de las mejoras de las condiciones laborales de las camareras de piso. Fue una moción que no tuvo mayor problema para ser aprobada, porque por supuesto que todos estábamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, que es un sector muy castigado, un sector que necesita el impulso para mejorar sus condiciones laborales, y salvo el PP, que al final se abstuvo por una cuestión de, bueno, parece que le escocía que tocáramos la reforma laboral como uno de los causantes de agravar este problema. El resto pues se aprobó por unanimidad la moción de Odaya. El resto de temas, ya que Alejandro hablaba de la red de museos, pues sí quería una vez más insistir en nuestra posición al respecto, que es que no nos gusta el modelo que se ha escogido para gestionar esta red de museos. Se da un uso privativo de ellos a un posible concesionario que gestione patrimonio que es BIC, patrimonio que es bien de interés cultural, y creemos que debe tener una gestión pública y una especial protección. En diversas comisiones hemos hablado de este tema varias veces, y en los pliegos iniciales ni siquiera se incluía que era un BIC, o sea, el concesionario ni siquiera sabía muy bien lo que tenía entre manos. Nosotros insistimos en que se pusiera esto, también que se subrayara la normativa a la que se regía y las cosas que se podían y no se podían hacer en estos inmuebles. Por ejemplo, publicidad, colocar carteles. Ayer pusimos una serie de ejemplos también en el Pleno. Y bueno, lo que hemos visto es que estos bienes de interés cultural, estos museos, esta red de museos, se ha venido a llamar ahora centros de ocio, y es lo que es nuestro miedo, que al final prevalezca la rentabilidad, el dinero, el negocio de un particular, que es quien lo va a explotar, frente a lo que nosotros entendemos como más importante, que es la cultura, la transmisión de valores insulares. Y vemos que esto se va a convertir en un centro de ocio, en una pequeña Disneylandia, donde podrán establecer su negocio particulares. Y los artesanos se van a ver muy perjudicados de esto. Lo he contado una y mil veces y no me cansaré de ello. Antes tenían un 25% del espacio disponible para la venta ahora tenían el 100% del espacio disponible para venta, y con este nuevo planteamiento únicamente un 25% podrán ellos ofrecer que es la única forma que tenemos de subvencionar a los artesanos, y tendrán que competir ahí con productos del todo a 100, que por precio, por tal, pues que es una competencia desleal, y se desprotege tanto al artesano como al propio consumidor. Solamente eso sí, entran en ese lote el Centro de los Molinos de Tiscamanita, el Centro del Queso en Antigua, que es el más nuevo, y las Salinas del Carmen también en Antigua. ¿Hay interés, Rafael? ¿Hay empresas interesadas en la gestión? Porque muchas veces estos concursos se quedan después desiertos, ¿no? Se crean un follón con las bases y al final... La intencionalidad con la que se hace es que precisamente sea atractivo y puedan haber
empresarios interesados en la explotación de la gestión de estos centros, que no del uso privativo, entre comillas, porque algunos poco menos que piensan que se van a quedar con los bienes de interés cultural. Y yo creo que está claro que la ley es para todo, sea un concesionario de la gestión de un centro de ocio, sea un particular o sea el propio Cabildo. Cada vez que se hace una actuación que pueda perjudicar a ese bien de interés cultural, y aquí está el consejero responsable, está claro que tiene que someterse a la normativa, y entre ellos a la Comisión de Patrimonio del Cabildo. Pero bueno, en este caso lo que se está intentando es una infraestructura que, desde mi punto de vista, es potente y ha supuesto una inversión muy importante por parte del Cabildo, y ahora mismo no está produciendo la rentabilidad no solo económica, sino social y cultural que se pretende de estas instalaciones, por distintas causas. Una de ellas yo creo que es suficientemente conocida, está gestionada por el Cabildo y por tanto con personal de la Administración, y obviamente pues, esa situación da lugar a que en sus convenios no puedan estar esos centros abiertos en todos los horarios y fechas que sería interesante, porque bueno, quienes nos visitan no vienen con horarios cerrados, sino vienen a pasar sus vacaciones y en cualquier momento de la semana pueden visitar. Eso es una dificultad. Lógicamente tampoco es personal especialista en explotación de este tipo de actividades, y bueno, en definitiva lo que nos estamos encontrando, o nos hemos encontrado, son unas infraestructuras, insisto, muy importantes, potentes, que representan bueno, el tema etnológico, cultural de Fuerteventura, y está produciendo unas pérdidas que no podemos complementar, por un lado porque la ley no nos permite contratar más personal que podamos destinar ahí, segundo porque las pérdidas que está produciendo da lugar a desequilibrios presupuestarios que también penaliza la ley, y bueno, y se ha tomado la decisión, y yo creo que desde mi punto de vista correcto, de ir sacando estos centros a gestión externa por empresas o empresarios que conozcan el funcionamiento de este tipo de instalaciones y que puedan sacarle su rentabilidad y al mismo tiempo mantenerlas y darle pues, el servicio para el cual fueron previstas en su momento. El que se saque por lotes y no se saque en su globalidad es justificable, puede haber criterio. En el caso del Partido Popular entiende que deberían haberse sacado todo en su conjunto. Bueno, eso significaría que aquellas empresas que optaran tendrían que hacer una inversión muy importante, en torno a lo mejor a 1 millón y pico, 2 millones de euros. Eso es difícil. Grandes empresas o multinacionales podrían acceder. De cara a que pudiera haber, en lo largo que pueda ser este contrato, dificultades, supondría poner en riesgo la totalidad de la globalidad de estos centros de ocio. Pero no, Rafael, porque se trata de que una empresa gestione estos 3 centros que acabo de decir. Claro, son lotes, entonces se seleccionan, pues, en este caso el Museo del Queso, las Salinas del Carmen y el Molino de Ticamanita. Bueno, pues a lo mejor el molino no es tan rentable si se sacaran de forma independiente, pero conjuntamente con los otros 2 que tienen zonas de restauración, etcétera, pueden ser rentables y obviamente hacer frente a un tema que es obligatorio y legal, que es pagar un canon. Estamos hablando de 48.000 euros de canon al Cabildo, aparte de las inversiones que tengan que hacer. Las consecuencias que algunos plantean ahora como grandes dificultades en este tema, pues que los artesanos, por ejemplo, ahora tienen el 100% del espacio para exponer y van a quedar reducidos al 25%. Bueno, el 100% lo tienen en la zona del Museo del Queso, porque en Ticamanita creo que no lo tienen, ni en las Salinas tampoco. Sí, pequeño. Y aquí estamos hablando que de cara a quien licite, se tiene que reservar como mínimo el 25% para este tipo de actividad, que puede ser más si al empresario le interesa que su espacio, su infraestructura esté con este tipo de actividad. Por otro lado, apuntan con el tema de los escolares, que si solo el 10% de los escolares podrían visitar. O un 1%. Los escolares lo pueden visitar hasta el 100%. Es que actualmente, desde el Cabildo, y aquí está el consejero también que lleva el tema de educación, con los colegios, apoyando a los colegios, a determinados grupos, se subvencionan, se ayudan a la guagua que visiten centros privados. Eso no limita a que tú no puedas hacer, poco menos porque parece que si mañana se organiza desde un centro una excursión le van a decir que no puede entrar. Eso no es así. Otra cosa es que el Cabildo, en sus pliegos, como mínimo, diga, pues este porcentaje será como entrada gratuita, ¿vale? Las otras condiciones pueden ser por acuerdos entre las partes, que también puede salir gratuito, o porque el Cabildo subvenciona el que puedan visitar los estudiantes, ¿no? Bueno, rápidamente en este tema, porque lo hablamos la semana pasada, pero como ayer se aprobó. Vamos a ver,
hay dos aspectos importantes a resaltar, al menos desde mi punto de vista. Primero, siempre se ha llamado al conjunto de centros de ocio red de museos. Desde mi punto de vista, mal llamada red de museos. En Fuerteventura solo existe un museo, que es la Casa Museo Unamuno. Y existirá otro que es el Museo Arqueológico de Betancuria, esperemos que después del verano, cuando abra sus puertas. Lo demás es una red de centros de ocio, por así decirlo, no se me ocurre otra definición más adecuada para el conjunto de centros que se van a externalizar. Y es ahí donde quería incidir en el segundo punto. Cuando hablamos de externalizar no estamos hablando de privatizar, son cuestiones distintas. La titularidad de todos esos centros sigue siendo de la institución, sigue siendo del Cabildo. Como bien se ha dicho aquí, de lo que se está hablando es de buscar una cierta rentabilidad económica, a pesar de que el Cabildo no tenga que estar compitiendo con el sector privado en este sentido. Yo entiendo que es un terreno un poco farragoso. Sí es cierto que, por un lado, el Cabildo da la opción de que cualquier empresa pueda gestionar este tipo de centros, y por otro lado, todo el personal que está adscrito a cada uno de esos centros de ocio en el Cabildo puede verse redistribuido en distintos departamentos que, desde mi punto de vista, buena falta le hace al Cabildo. Por otro lado, me gustaría incidir también en que no hay que dramatizar con el hecho de que, siendo un bien de interés cultural, independientemente de que sea público o privado, puede ser perfectamente gestionado sin que se vean lesionados sus valores. Es decir, todos conocemos bienes de interés cultural que son de ámbito privado o de ámbito público, eso es indiferente. En todo caso, es que solo con el ámbito de protección que le confiere la etiqueta de bien de interés cultural está protegido por el ámbito de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. En tal sentido, no hay ningún problema en que sea público o privado, puesto que, como también se ha dicho aquí, sea público o privado, insisto, siempre ha de pasar por el paraguas de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. Por tanto, no hay ningún problema en eso. Además, el pliego de condiciones que ha de presidir el contrato de esta concesión tiene que recoger explícitamente que los bienes de interés cultural deben ser respetados, independientemente de que esos centros que los incluye sean externalizados. Alejandro, no te voy a dar la palabra porque ya la postura de ustedes quedó clara. Y si te la doy 30 segundos porque es que tengo... Solo decir simplemente que bueno, fue una propuesta que nosotros hicimos esta legislatura, que el gobierno la acogió, y simplemente decir que incluso a mí el modelo sí me gusta, porque lo que no podíamos hacer era permanecer impasible con una red de museos prácticamente cerrada. Y creo que ahora lo que tenemos que hacer es que haya muchas empresas que participen. Eso yo creo que es muy importante. Y Andrés, si quiere contestar... No, hemos hablado mucho, sí, es que no nos ponemos de acuerdo, o sea que yo creo que la postura está clara. La postura está clara. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto porque este fin de semana conocíamos una situación tremenda que había sucedido en urgencias del hospital. Una señora en una caída, de la que hablaremos luego dónde se produce, de unos 70 años, acude a urgencias, llevada por su marido, y según justifican después con documentación, están 13 horas esperando a ser atendidos. 13 horas, más de medio día. Si un día tiene 24, la mitad son 12, más de medio día. Imagínense ustedes el desespero. La señora tiene un 15 y unos hematomas y demás por la caída. A raíz de esto, se vuelve a hablar, las redes sociales están plagadas de denuncias, de gente que dice a mí me pasó lo mismo con no sé qué, de una situación que ya se venía repitiendo y que parece que cuando el hospital abre su nueva parte de urgencias había quedado mitigado. Parecía que nos habían vendido, cuando el personal que está dentro, que es el problema, sigue siendo el mismo. Por eso el Cabildo, Rafael, ha solicitado a Sanidad que tome las medidas oportunas para que una persona no tenga que estar 13 horas en urgencia, que vamos a ver que no estaba esperando en la cola para entrar a un concierto, a ser atendida, ¿no? Sí, bueno, se ha presentado por parte del presidente una reclamación en ese sentido al director de salud. Vamos a ver, si ya todos nos ponemos el grito en el cielo cuando hablamos de listas de espera para especialistas, para atención, etcétera, si estamos hablando de urgencia, que el concepto urgencia es rapidez inmediata,
bueno, que se produzcan este tipo de situaciones parece que no es muy lógico. Y yo estoy en lo que tú acabas de comentar, estamos y tardando mucho en el tiempo, logrando una infraestructura muy importante sanitaria en la isla, lo que no es lógico que no venga complementado con la dotación de personal necesario para hacer uso de esas instalaciones. En urgencias, más que en ningún sitio, cuando uno acude porque hay una situación pues, de ese tipo. Y lo que quiere, lo que entiende que se tiene que producir, por lo menos la atención inmediata, y luego ya si tiene que desviarse a otra especialidad o lo que sea, pues se hará. Por tanto, yo creo que lo que procede es seguir exigiendo no solo que se termine esa infraestructura, sino que también venga con toda la dotación, no solo de personal, sino de equipamiento necesario. El otro día, y lo comentábamos aquí en la tertulia, este tema no es solo de Fuerteventura. Lanzarote tiene un problema muy similar, por ejemplo, lo digo por la reunión que tuvimos con el Cabildo de Lanzarote. Y precisamente en la parte de especialistas estábamos planteando el poder complementarnos unos a otros, por lo menos para ir cubriendo esa necesidad de forma inmediata en el tiempo hasta que se dote como se tiene que dotar ambos hospitales. Andrés. Pues sí, nosotros la verdad que nos hemos reunido con el personal de urgencias en diversas ocasiones por el tema de la ambulancia, por otras cuestiones, y siempre nos comentan lo mismo, que hace falta refuerzos, que hace falta un médico más de urgencias por turno. Es lo que ellos han reclamado y siguen reclamando. De hecho, han hecho una serie de enmiendas que han presentado a la gerencia recientemente, donde establecen cuáles son las necesidades que ellos, como profesionales, estiman que hay que cubrir, ¿no? De personal, de material, de organización, incluso le han trasladado, y están a la espera de que les contesten. Lo que sí nos han comentado, algo curioso en relación a otras islas, comparación a otras islas, es que aquí el médico de la ambulancia, el médico de urgencias de ambulancia, también trabaja como médico de urgencias. Correcto. Cubre ese puesto, que en otras islas no es así. Y entonces es una forma de ahorrarnos un médico. Pero ¿qué pasa si ese médico tiene que salir? Pues queda descubierto, y supongo que en este caso que hablamos de 13 horas, pues supongo que irían por ahí los tiros. Como haya, yo soy un poco experto en urgencias en mis tiempos, ya gracias a Dios no, y bueno, uno se va quedando, como surja que hay un accidente y una parada cardiorrespiratoria, que es más habitual de lo que uno se cree, ya te quedas literalmente solo en urgencias, porque todo el personal se tiene que ir allí a atender esos casos, si hay quirófano, y ya se hace un desastre, o sea, se empieza a retrasar todo. Y la falta de médicos, nos decían que muchas veces lo que hacen es bloquear también a los enfermeros. Los enfermeros tienen una actividad, pero no pueden hacer nada. Depende de que el médico, y el médico tiene que acabar el informe, entonces la sensación a lo mejor que se da es que están todos parados y no están parados. Es que el médico está acabando y el enfermero no puede hasta que no le dé la orden. Bueno, un médico por turno necesitamos. A ver si se nos concede, en eso creo que vamos a estar de acuerdo todos. Juan. Cuando hablamos de un caso como este, en el que una señora, una anciana, una señora mayor, tengo entendido, está 13 horas esperando en urgencia, todo lo demás que estemos hablando casi carece de sentido. Es decir, estas son las cosas importantes realmente. Obviamente ahí hay una disfunción clarísima. Eso no es un servicio de urgencia. Estar 13 horas, no estás ni siquiera ante tu médico de cabecera o ante un especialista. Es que además se invierten los conceptos. Eso no es un servicio de urgencia, eso es un suplicio. Eso es mandar al matadero a alguien. Y además, y estamos hablando de personas mayores que conjuntamente con los menores, con los niños, son los que más sufren este tipo de situaciones. Obviamente, siempre estamos hablando de las competencias y es complicado a veces hacer pedagogía en este sentido. Y también carece a veces de importancia el hecho de que determinadas administraciones tengan o no tengan competencias en según qué área. Los cabildos y los ayuntamientos no tienen competencias en sanidad, puesto que están delegadas en las comunidades autónomas, en los gobiernos regionales. Y eso es lo que ha hecho el cabildo, exigirle que con urgencia, valga la redundancia, resuelva el servicio de urgencias sanitarias en Fuerteventura. No puede repetirse un caso de este tipo. Es absolutamente insufrible y duele y se conduele uno ante una situación de esta, porque puesto que hiere la sensibilidad, le puede pasar a cualquiera, a cualquiera de nosotros, a cualquier cercano, pero independientemente de eso, le duele a un vecino y una ciudadana de esta isla, y no se puede permitir que esto ocurra. Está claro. Además, un poco la explicación que luego dan es que había personas más graves que ella.
Pero claro, a ti te duele lo tuyo y no puedes estar 13 horas, que son muchas horas. Alejandro. La espera de 13 horas no tiene justificación ninguna. Bueno, hay mucha gente que se marcha de urgencia, pues solo sin ser atendida. Sí. Entonces, claro, eso yo no sé si figura después en las estadísticas o no. Es decir, a lo mejor pues te vas por privado o te vas a un médico que conoces y haces una llamada porque estás desesperado. O sea, y eso yo no sé si al final cuenta como que fuiste de urgencia o no. La verdad que no sé cómo se computa eso. Pero hay mucha gente que se marcha antes de ser llamado. Bueno, voy a decir una pequeña broma que una vez escuché, porque lamentablemente yo también he tenido que ir a urgencias, incluso acompañar a mi mujer, y había una señora que estaba llamando a una paciente, ¿no? Y saltó otra y dice, bueno, ¿y dónde está María? Y no me acuerdo el apellido. Y dice, no, esa ella tiene que estar por el tanatorio de las horas que lleva esperando aquí, ¿no? Y es verdad, o sea, tú lo que no puedes hacer es ir a... Porque muchas veces el primer síntoma no es el determinante, o sea, una persona puede ir allí a lo mejor con un dolor de cabeza o un dolor en el pecho y a lo mejor resulta que no es simplemente un pequeño dolor, es que a lo mejor a esa persona le va a dar un infarto. Y claro, 13 horas, es que hasta 5 me parece una locura. O sea, una persona que vaya a urgencia, que está esperando 5 horas, que lo normal son 3-4 horas. Fue hace poco, 5 horas esperando para que te atiendan. Claro, después entra el tema de la controversia, ¿no? De oye, pues vete a la privada, que seguro... No, yo creo que, y siempre lo he dicho, la sanidad privada debe ser un complemento de la pública, punto. Y el pilar básico es la sanidad y la educación. Y lo que no puede ser es, primero, que Fuerteventura tenga un gran problema de infraestructura con el hospital, la única isla que no tiene un hospital terminado. Pero lo vamos a tener, el hospital lo tendremos que tener. El gran problema será la dotación de personal y de los materiales necesarios para el servicio, que es lo que comentábamos, todos los que estamos aquí coincidimos. Lo que no puede ser que una persona vaya a urgencia y para ser atendida, es que 13 horas ya, eso ya me parece ya, bueno, yo creo que récord, eso ya no puede ser. Pero la media pueden llegar a ser hasta 5 y 6 horas tranquilamente de mucha gente que conozco que va. Y creo que la carta del presidente no la he podido ver, en la carta que ha enviado, me puedo aventurar a compartirla, pero creo que se necesitan medidas más contundentes. O sea, los canarios somos todos iguales, los majoreros, y entiéndase por majorero y por majorera la persona que también vive aquí, somos todos iguales. Y lo que no puede ser es que para lo malo siempre tengamos nosotros que ser los primeros y para lo bueno siempre estar en la cola, ¿no? Y creo que esto no se arregla solo con una carta, esto se arregla con una exigencia firme y de todos y cada uno de los partidos políticos que están con representación en el Parlamento y que están con representación en el Cabildo de Fuerteventura. Además, este es un caso que conocemos porque supongo que el señor, el marido, muy enfadado, se dirige a los medios de comunicación y para que se hagan eco del tema, pero luego hay mucha gente que no denuncia, porque la solución de esto es negro sobre blanco, ¿no? Ir al servicio de atención al paciente, escribir la reclamación, luego te contestan las cartas estas, porque yo he presentado muchas tipo, ¿no? Que lo único que hace es cambiar tu nombre y copia y pega, pero bueno, por lo menos que quede constancia y que estás enfadado y que hay algo que no te gusta, ¿no? Por lo menos que quede constancia de eso. Además, seguimos teniendo una carencia enorme en especialistas, o sea, es que es impensable que haya personas, lo hablamos la semana pasada muy por encima, que era un planteamiento que se hacía también en esa reunión del Eje Oriental. No sé si nos sale más barato que venga un reumatólogo, un oncólogo, que estar mandando pacientes que además están mal, porque si tú te vas a una persona que va a oncología, imagínense cómo está. Una persona que va a reumatología, generalmente, pues también tiene unos dolores y unas cosas incómodas, ¿no? Que tenga que estar yendo a Gran Canaria, un montón de gente pagando un montón de pasajes. Ahí Vinter se hace un business tremendo, porque además te venden el pasaje más caro siempre, no hay mini tarifas ni nada, ahí pagan los 80 y tantos del pasaje. En vez de venir el reumatólogo aquí, pues 2 veces en semana, que es también un planteamiento que se ha hecho, ¿no, Rafael? Sí, hombre, yo entiendo que es simplemente por economía, si fuera factible ya se hubiera realizado ese tema. Yo creo que aquí intervienen otros factores, pues la disponibilidad también de especialistas, que en el caso de las islas periféricas no hay tampoco muchas personas que estén dispuestas a desplazarse y quedarse en estas islas. El nivel de medios que se puedan tener en las infraestructuras también de los hospitales ahora mismo en Lanzarote o Fuerteventura, por hablar de las 2 islas que estamos comentando, de nada vale que tengan especialistas si después no tienen los equipamientos necesarios para diagnosticar. Yo creo que, supongo que serán distintos factores, pero sí se hace
necesario el avanzar en este sentido y es lo que comentaba antes, que planteábamos en esa reunión que hacíamos con los responsables del Cabildo de Lanzarote, de hacer un esfuerzo conjunto y a lo mejor, bueno, conjuntamente con el gobierno y los cabildos, dotar algunas especialidades con medios de ambas instituciones, en Lanzarote en algunos casos y otros en Fuerteventura, y simplemente, bueno, tenemos la posibilidad de desplazarnos a través de barco, ir por la mañana a primera hora y estar mediodía en casa y poder complementar, insisto, no como una solución definitiva, sino como una solución que parche, entre comillas, la carencia que existe de especialistas hasta que nos dotemos como tenemos que dotarnos. El presidente del Cabildo recuerda que pidió hace 3 meses al director del Servicio Nacional de Salud, Roberto Moreno, una solución a este colapso y le dijo que se iban a tomar medidas que resolvieran la situación de inmediato. Han pasado los 3 meses y sigue habiendo... La administración no siempre va al ritmo que uno desea, eso está clarísimo. Es evidente que tenemos unas carencias en los servicios y en los recursos, sobre todo, que es el germen de los servicios, importante. Aquí ya se ha detallado algunos de los especialistas que se requieren para que el servicio de urgencias o de especialistas sea ágil y no genere las más listas de espera tal y como conocemos hasta ahora. El hecho de no disponer de tránsitos ágiles para los centros de referencia en Gran Canaria, por ejemplo, que tienen los especialistas de los que no disponemos nosotros en Fuerteventura, y que no se hayan dispuesto los recursos oportunos para que aquellas personas que necesitan de esos servicios en Gran Canaria, desde Fuerteventura, se hayan agilizado, también es un problema importante. Yo sé que se están haciendo esfuerzos por equilibrar los grandes desajustes que hemos venido conociendo en los últimos años, en los últimos ejercicios, pero aún así lo cierto es que cada vez nuestra población se envejece más por propia evolución vegetativa, demográfica, y eso genera también que la sanidad requiera de unos recursos más ágiles y más potentes, y quizás no estamos maduros administrativamente hablando para entender que esa es una de los grandes pilares de los que no se puede prescindir. Obviamente necesitamos carreteras acorde a los tiempos en los que vivimos. Necesitamos infraestructuras de otro orden, de atención al ciudadano en función de lo que requieren. Pero a veces nos olvidamos que nuestra población envejece y que esa circunstancia necesita de una respuesta más ágil. Sin ánimo de abrir más vías de debate en torno a esto, se va a presentar un problema gordo, o se está presentando ya con el tema de las infraestructuras sociosanitarias, ¿no? No hay residencia para mayores, cada vez las familias tienen que trabajar y no tienen que dejar a sus mayores, y ahí hay un déficit que vamos a tardar años, como pasó con la educación, en llegar al nivel que quizás la isla merezca. Si quieren aportar algo más con el tema de sanidad, básicamente hay que entender también que esto es una cuestión política. Esto no es algo sobrevenido que nos cayó del cielo y por eso nos va mal. Esto son cuestiones de una mala práctica política durante muchos años con la isla de Fuerteventura en referencia a la sanidad, y eso es una realidad. Las realidades no se deben ni se pueden obviar. Ahora bien, es verdad que también la financiación autonómica, muchas veces lo hemos hablado, al final le van a terminar dando la razón a Román Rodríguez, o sea, se cumple el déficit, somos la comunidad que más cumplimos, pero al final seguimos con el paro como estamos, el gobierno del Estado, ya lo han visto, tiende más a compensar a aquellas que incumplen que a aquellas que cumplen, y al final resulta que ese cumplimiento del déficit lo que está haciendo es que tengamos a nuestros ciudadanos en una situación pues, complicada también. Entonces, ahora hay unas elecciones el 26 de junio. El 26 de junio hay unas elecciones. Ese es un cambio. Otra vez. Oye, espero que sean las últimas, lo digo de corazón. No, entre 3 años. A mí particularmente, yo no sé lo que piensan todos ustedes, no pero a mí particularmente me da vergüenza ajena. Y lo puedo decir claramente, a mí me da vergüenza ajena. Y digo, esas son las políticas del Estado para Canarias, pero después los recursos que tienes que saberlos distribuir. Y la realidad es que el gobierno de Canarias, con Fuerteventura, en ese sentido, históricamente no se ha portado bien. Andrés, no. Bueno, pues vamos a ir al motivo. ¿Por qué esta señora se cae? Porque ahí se abre otra cuestión, ¿no? Otra vía de debate. Y es, esta señora se cae en 1 de mayo
en la fuente que no echa agua, ¿no? Esa fuente que es una fuente porque así es el concepto como se puso, pero que no funciona, que está además justo delante entre el Cabildo y la delegación del gobierno en esa zona. No es la primera persona que se cae, el ayuntamiento ha dicho ya que de Puerto Rosario que va a intentar tomar medidas porque es un peligro, no está señalizada, la gente tropieza, sobre todo niños y personas mayores. Rafael, que algo conoce la fuente porque estuvo en el ayuntamiento de Puerto Rosario, ¿no? Cuando se perturbizó esa calle. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona? Vamos a ver. Primero, decir cómo surge la fuente. Y la fuente surge con un proyecto, desde mi punto de vista, muy importante que ha hecho que se cambie Puerto Rosario de lo que era a lo que hoy tenemos. Y eso se hizo con unos fondos que partían del ayuntamiento a través de los famosos planes E, que era toda la infraestructura subterránea de ese espacio de la calle 1 de Mayo, y otro proyecto que venía a través del Cabildo y del Gobierno de Canarias de infraestructura, de plan de infraestructuras, que es el proyecto que se hace arriba. Y como digo yo, muchas veces los proyectos son bonitos en el papel, pero cuando lo plasman en la realidad produce algunas complicaciones. Una de las complicaciones que, estando nosotros en el ayuntamiento, el alcalde decidió cortar por lo sano, pues recuerden que en la entrada de las calles había unos pivotitos que cada vez que pasaba uno dejaba la mitad de la pierna ahí. Bueno, pues ahí se producían muchos accidentes. Lo primero que hicimos fue, o decidió el alcalde, quitar esa situación que estaba produciendo riesgo. En el caso concreto de la fuente, que es una fuente muy potente, además con unas maquinarias que están... Una vez la vi funcionar. Bueno, funciona unas cuantas veces. No, es una maquinaria muy potente que tiene abajo en el sótano y hace juegos y es muy interesante si funcionara como debiera. Existe un problema en la ubicación de la fuente, que desde que le da un poquito la brisa, el agua cae fuera y es peor porque te resbalas no al lado de la fuente, sino caminando por la calle. Bueno, pues eso ha dado lugar a que no se esté utilizando. Recuerden que hubo un tiempo que estaban con los chorritos chiquititos, no tan altos, pero así todo caía al agua. Y ahora se está dando la situación que está seca, es decir, no está funcionando, pero como el pavimento es igual, vas caminando y de repente te encuentras el escalón. Yo creo que en su momento teníamos dificultades, desde el ayuntamiento digo, para hacer modificaciones en ese proyecto, porque estaba unas subvenciones, unas aportaciones económicas que no permitía durante un tiempo modificarlo, pues hay que justificar esa inversión es duradera, pero yo creo que los plazos ahora se han vencido y puede hacerse una propuesta de modificación del proyecto. Ya no digo de poner, como dicen algunos, un cerramiento, pero si se pone una especie de jardincito alrededor, la gente no tiene por qué entrar dentro del jardín y, bueno, y a lo mejor compensa un poco. Pero sí es verdad que está produciendo riesgo. Me recuerda, ya desde la palabra, en Corralejo, en el casco viejo, había, porque lo quitaron, hicieron como si fuera forma de estrella, una fosa, ¿no? Con cristales arriba y debajo se veía una boya, una red, bueno, así con arena. Y la fuente en Patricio Calero también, muy bonita, a ras de... Y esa la tuvieron lo vi un día. Está tapada con madera ahora, sí, porque cuando llovía o caía la humedad noche, aquello era tremendo, las caídas, además una calle de mucho tránsito, ahí justo delante del restaurante El Pescador, que la tuvieron que tapar también. Y los cristales también los han quitado porque resbalaban, no era... y que el clima aquí es complicado, dilata y eso va rompiéndose y al final produce riesgo. Te pasaba por encima. Normalmente son muchas obras que encontramos así, ¿no? Con fallos de previsión a largo plazo, ¿no? De cómo va a funcionar luego en el sitio, cosas que no se prevén y mantenimientos que no se prevén. También es muy común ver avenidas enteras con palmeras muy bonitas y a los 6 meses secas, porque fue un dinero al plantarlas, pero luego no se pensó en el regadío. Entonces eso al final, lo que decimos, esta fuente además del peligro, tiene una maquinaria muy potente, debajo, muy potente, me suena que hace juegos, me suena caro, carísimo, y está sin funcionar. Entonces es por lo menos 20 euros costó eso, ¿eh? Por lo menos. Entonces, hay una cantidad de obras así que al final no sirven para nada, o que no se aprovechan, o que se desperdician, que es una cantidad de dinero tirado, que creo que deberíamos ser responsables de ello. Lo que la gente no sabe es que el ayuntamiento hizo esa obra para contratarla con empresas que hacen programas de cámara oculta. No es broma, pero más de uno de nosotros ha estado a punto de ver el suelo cuando ha tropezado ellos mismos. Que camino con frecuencia por ahí, más de una vez he estado a punto de irme de bruces al suelo, ¿no? Vamos a ver, estéticamente, con el funcionamiento de los chorros de agua que tenía inicialmente, está muy bien la fuente, le da una estética muy atractiva a la zona, al paseo de 1 de Mayo.
Lo que sí es verdad que una vez que deja de funcionar tal y como lo hacía inicialmente, bueno, el que conoce la zona pues sabe cómo evolucionar por allí, pero el que no, pues corre el riesgo de tener una lesión incluso. Lo que le pasó a la señora famosa de urgencia, ¿no? Entonces, yo creo que el ayuntamiento pues debería plantearse o replantearse si mantenerla con previsión de darle un uso más estético, más fresco, o volver al estado inicial en el que estaba el paseo. No creo que tenga más dificultad que Pero esa. hay que tomar una solución porque la gente se sigue cayendo y mira lo que pasó el fin de semana, ¿no? Bueno, la solución ya inmediata es intentar pues delimitar la zona de tal manera que la gente sepa que hay un relieve, porque es que estamos hablando de un simple 15, pero una persona se cae y se abre la cabeza, eso puede ocurrir. Me ha caído un bordillo y No, me pero sí, la no, rodilla. es que vamos a ver, es que Vamos una a ver. persona de un bordillo abajo se puede matar, depende de cómo caigas, caes con la cabeza o lo que sea. O hacerte una fractura tremenda. Claro, entonces, no, es que puedes hasta matarte. Yo es así. Pero claro, el tema de las fuentes, el gran problema que tiene, es igual que con los aspersores de los jardines. Eso no es una cuestión baladí, no es ninguna tontería. Cuando estás, por ejemplo, con una fuente o estás regando el césped, el agua que cae fuera, Te si limpia viene el coche, un te limpia el motorista, coche. no, pero viene un coche, un motorista o lo que sea, entra a la rotonda y el agua se desliza, pues también tienen un accidente. O sea, el tema es que lo que tiene que hacer un ayuntamiento muchas veces es muy complicado. Ahora, en esa zona, hombre, yo la propuesta que le haría al ayuntamiento es, si esos chorros tan bonitos se pueden trasladar a otro sitio para no echarlos a perder, y esa zona, pues hacer alguna escultura o algún jardín para embellecerla, bien, pero es que en estos momentos es una de las zonas más transitadas a pie de Puerto del Rosario, es que está enfrente justo de la Puerta del Cabildo y de muchos bancos y de la delegación del gobierno, de la iglesia. Entonces entiendo que ahora mismo lo que hay que hacer es poner una solución inmediata y en breve espacio de tiempo una definitiva. Recordará Alejandro que en relación a esta fuente, en las pasadas elecciones, en la pasada campaña, hicimos una foto de familia, los cabezas de lista de cada partido, hicimos una foto justo ahí, justo en la pero fuente. no había agua, ¿no? No había agua, no, yo nunca la he visto encendida. Pero hicimos una foto justo ahí, en el borde, y hubo problemillas, hubo más de uno casi acá abajo. Perdimos una oportunidad de haber liquidado a las cabezas, seguro que esto funcionaría mejor ahora. Me incluyo. Tal que te podía haber caído tú. Me incluyo. Claro, se incluye él, se incluye el primero. Bien. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nueva Canarias ha pedido al Cabildo que busque una solución urgente, que tome medidas y que arregle los desperfectos del auditorio insular de Puerto de Rosario. Alejandro. Bien, vamos a ver. Yo siempre he sido una persona que cuando el Cabildo propone algo, y no voy a decir con respeto, que sé que te vas a reír, no iba a decir eso, uno tiene que saber valorar. Eso lo damos por hecho. No, uno tiene que saber valorar cuando alguien hace algo que está bien, reconocerlo. El consejero de Cultura, cuando hace, es más, el otro día mismo le felicité. Vamos a lo que vamos, Alejandro. No, yo voy a terminar Eso rápido. quiere decir que le dan un palo. Está poniendo vaselina, déjame el balear el discurso. A la vaselina no le quedó nada bien. Nada bien. No, hombre, vaselina para que luego el palo resbale. Ahora bien, yo entiendo que el auditorio sí necesita de manera urgente, pero que no es que lo esté diciendo yo, es que me lo ha dicho mucha gente, porque parece que cuando tú llegas a un sitio y las butacas están descosidas y demás, no da buena imagen. Eso se planteó hace meses que se lo había dicho el consejero desde el año pasado. Claro, cuando ya han pasado 7 o 8 meses, es obvio que le tenga que reclamar que lo haga con la mayor prontitud. Yo espero que en breve tiempo esté, porque la programación del auditorio es buena, pero también tiene que estar en consonancia con el entorno y con el auditorio. Y es más, la propuesta que quiero hacer en positivo es que no se limite a un arreglo en sí, sino a seguir innovando, porque el espacio del auditorio, si se innova y se sigue mejorando, es el espacio complementario al Palacio de Congresos ideal, ¿no? Y esa es la idea que nosotros básicamente planteábamos. Bueno, es cierto que Juan es una queja que no solo lo hace Nueva Canarias, cualquiera que No visite- he dicho que la de Nueva Canarias. No, ahora yo te estoy echando una manilla a ti, hombre. Que digo que la gente que visita el auditorio se da cuenta de que el estado, las cosas se van deteriorando, ¿no? Lógicamente, como todo en la vida, ¿no? El auditorio insular abrió las puertas en 1995. Han pasado ya 21 años, sí, 21 años efectivamente.
Desde entonces no se ha actuado en ningún ámbito de restauración de elementos internos. No se ha hecho nada. Nada. De su... Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en breve. Lo anunciamos hace un par de meses, ¿sí? Incluso pedí disculpas públicas en las redes sociales por el estado en el que se encuentran las butacas, que realmente es mejorable, que duda cabe. Algunas están desconchadas, se les ve la espuma, están destapizadas. Y lo que sí quiero decir es que, bueno, entiendo las molestias porque yo voy a casi todo lo que programamos allí, estoy prácticamente todos los días allí y sé cuál es la situación. Dicho lo cual, les diré que ya se ha contratado la tapización, el tapiz nuevo de las butacas, el retapizado de las butacas, de manera que posiblemente a finales de este mes se comiencen los trabajos. ¿Qué ocurre? Que el nivel de programación que tenemos en el auditorio es muy alto. Si no todos los días, cada 2 días o cada 3 a lo sumo, siempre hay algo en el auditorio, semanalmente, de manera continua, no paramos. ¿Y ello qué ocurre? Hubo un momento en que me planteé la disyuntiva de si parar totalmente la programación, cerrar el auditorio o seguir con esta programación y alternarlo con el parcheo de las butacas que están en peor estado, ir tapizándolas. Y eso es lo que vamos a hacer, de manera que en un principio la gente, los usuarios del auditorio no van a ver cómo está todo tapizado en conjunto, sino van a ver poco a poco cómo se va a ir moteando. Se van a ir cambiando las que están rotas. Moteando butaca a butaca, de manera que sobre julio aproximadamente es cuando estén los trabajos terminados. Ese es el plan de trabajo. Una pregunta, además del uso, ¿qué parte de culpa tiene la inconsciencia de los que acuden al auditorio? Bueno, ninguna. vamos a ver. Repito que el auditorio lleva 21 años abierto. Obviamente son cientos de actos los que se han celebrado en estos 21 años. Además, en los últimos años de manera más insistente, de manera más regular. Eso, yo no estoy hablando del incivismo, estoy hablando del propio desgaste propio del uso. De sentarse continuamente en esas butacas. Muchas veces el disfrute de los espectáculos conlleva pues a cierta actividad, a ciertos movimientos, en fin, es el propio desgaste del tiempo. Eso no tiene otra razón de ser. Y que son 20 años, sí que yo tampoco lo he visto tan grave. Está bien están. Sí, coincidimos en un acto, la mayoría de nosotros allí, y hombre, sí es verdad que hace falta un tapizado, hace falta meterlo en meneo, pero tampoco lo hemos visto con tanta gravedad como le ha parecido a Alejandro, aunque apoyo que invite al consejero a... Mientras ese sea el tono de las críticas, bienvenido sea, ¿no? Pero lo importante... Una pregunta, Juan, lo que no sé si sería posible el trasladar esas actividades al Palacio de Congresos. No sé si alguna sería compatible. Algunas puede ser, otras no. Ahí entraríamos en el coste del sostenimiento de eventos y espectáculos en un sitio y en otro. Programar cualquier evento en el Palacio de Formación y Congresos supone un coste muy alto, técnicamente hablando, y de personal. Por tanto, no es sostenible una programación en el auditorio insular compatibilizándola con el del Palacio de Formación y Congresos. Hombre, depende también de la expectativa de público también. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque hay algunos espectáculos que me queda pena que se celebren en el auditorio debido a que se queda pequeño. Ya, hay veces que se puede pero es que cuando llegas al Palacio de Congresos no, se queda enorme. Son 100 personas más. Ya, pero, ¿sabes? A veces hay algunos... Pero bueno, yo creo que el Palacio de Congresos es un espacio que sí da mucho juego y muchas posibilidades a seguir posibilitando que vengan a Fuerteventura artistas de talla internacional. Recuerdo, por ejemplo, cuando vinieron los Niños Cantores de Viena, eso fue... Que por cierto, tenía 2 entradas, no me acompañó nadie. Tú ves, que así que se puede estar solo en la vida. No, tan solo la mujer, el perro. Y ahora vienen los perros, eso, de los caninos, el mes que viene, que está en las redes sociales, en un musical para niños. Rafael, con el tema este sí. No, ya lo dijo el consejero, en los presupuestos de este año se había puesto una cantidad precisamente para realizar esa acción. Obviamente tiene que incorporarlo dentro de la actividad que tiene el recinto y no parece lógico dejar actividades programadas
sin poder realizar para simplemente hacer el tapizado. Yo creo que lo tiene perfectamente previsto la solución y bueno, yo entiendo que haya quejas. Lo de trasladar al Palacio de Congreso, bueno, yo también el consejero, es que abrir aquel espacio simplemente para un espectáculo es mucho dinero. O sea, cuando estamos hablando de espectáculos que se pueden hacer en el Auditorio Insular, estamos hablando de lo que es lo que se pueda pagar a la empresa promotora, pues poquito más. Ahí en el Palacio de Congreso, nada más que el aire acondicionado, el acondicionamiento de todo aquello es un pastón. O sea que tenemos mucho cuidado también con los gastos que se asumen en esos espectáculos. ¿Es la única actuación que prevista en el Auditorio de Puerto, el tema de las butacas? ¿El resto está todo en condiciones? No, hay algunas obras menores que también se van a ejecutar en la zona de los servicios y algún retoque en los muros internos de la propia sala también. Sí, hay algún pequeño desconche. Sí. Que son 21 años, aquí no estamos hablando de... Eso digo, de si que 21 años no se ha hecho nada, hombre, igual sería conveniente hacer un mantenimiento un poco más de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, se hace. Se hace, obviamente. Es que si no estaría... Hay una partida específica para mantenimiento del propio Auditorio Insular, pero aún así hay desgaste. Perdona, Juan, que me ría, pero lo de obras menores en los servicios me suena un poco... Bueno, no lo entendemos. No los baños, ¿no? Y obras mayores también. sí, efectivamente. Bueno, y otro asunto, este jueves ya comienza la 29ª edición de la Feria Insular de Artesanía, que como saben se celebra en Antigua. Ayer hablábamos de esta feria con sus organizadoras, que eran mujeres las dos, la concejala y la presidenta del colectivo Mafasca. Y yo me quedaba de piedra cuando se quejaban porque el gobierno de Canarias aporta 0 euros a esta feria este año. Parece que la respuesta es no tienen competencia, pero bueno, aquí hay muchas cosas en las que no se tiene competencia y se apoyan. Estamos hablando de un evento con casi 300 artesanos de toda Canarias que esperan que los cabildos este año vienen, que esperan y apoyan a sus artesanos, que esperan cada año, nos comentaban, porque entienden que es un escaparate magnífico, que es una feria con una organización estupenda. Curiosamente, el año pasado el gobierno de Canarias les entrega el premio al mérito cultural y decía ayer la presidenta del colectivo Mafasca, si llegamos a saber que eso significaba que este año no nos daban nada, creo que hemos dejado la medalla a cambio de alguna ayuda, ¿no? Yo no sé si a mí me chocó muchísimo, igual resulta que yo tengo la escala de valores troqueada, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me parece tremendo que un evento de este calibre, que tiene una repercusión más allá. Este año viene incluso la BBC, parece que un presentador muy conocido de la BBC, a hacer un reportaje. Se va a estar aquí durante todos los días de la feria, a hacer un reportaje para emitirse en la televisión más importante de Gran Bretaña. Juan, no sé si choca o no que el gobierno de Canarias no colabore en nada, ni agua, vamos. Bueno, no quiero yo tampoco entrar en otras disquisiciones, porque la semana que viene tenemos la Feria Insular del Libro y tampoco el gobierno colabora en nada. Es decir, no es algo que a mí porque a mí eso sí me choca más directamente porque lo organizo. Aunque la Feria Insular del Libro, de Artesanía, que se inaugura pasado mañana, también desde Cultura colaboramos con todo el transporte de los menores, que van el viernes, creo, con el grupo estelar que cierra y clausura la feria, con Atlante, y con distinto material de infraestructura que también necesita el Ayuntamiento de Antigua para articular todo el engranaje de la feria. Vamos a ver, yo no tengo datos para poder calibrar ni criticar esta situación. A lo mejor es que la incapacidad de quien tiene que hacerlo desde el gobierno de Canarias le lleva a no poder colaborar. No lo sé, es que prefiero no entrar en este aspecto porque no lo conozco a fondo. Rafael. Obviamente yo tampoco conozco las disponibilidades presupuestarias que tiene el gobierno de Canarias para esta feria. Yo sí pongo en valor y creo que es una feria muy importante, junto con FEAGA, de las más importantes que se celebra en la isla de Fuerteventura y con repercusión no solo en Canarias, sino fuera de las fronteras de las islas. Y desde el Cabildo sí estamos haciendo un esfuerzo, independientemente de las aportaciones que de cada una de las consejerías se realiza para lo que es la infraestructura. No, pero estaba por hecho. Reconocían que este año el Cabildo se había implicado a fondo.
yo creo que, como lo ha hecho también en este caso el Ayuntamiento de Antigua, en la feria de FEAGA, yo creo que se trata de colaborar entre las administraciones para un evento que, independientemente del municipio que se realice, en este caso en Antigua, sí tiene repercusión insular y por tanto tenemos que apoyarlo, ¿no? Entonces, aparte, ya digo, de todo lo que es la parte de infraestructura y una subvención desde la Consejería de José Juan Herrera, creo que son 40.000 euros de subvención directa para esa feria y bueno, yo creo que entre lo que podamos aportar el Cabildo y el propio Ayuntamiento intentaremos que la feria sea lo más bonita posible, sobre todo si nos visita gente que va a transmitirlo a otras naciones, ¿no? Por esta banda no se mojan, a ver si se mojan ustedes. Porque, A mí no me parece nada correcto. O sea, vamos a ver, el gobierno de Canarias debe entender, incluso las personas que entren nuevas, la importancia que tiene la Feria Insular de Artesanía, como tiene la feria... Que es una feria regional, en realidad. Es que claro, incluso se ha intentado en más de una ocasión el darle esa denominación. Lo que pasa es que eso no se ha podido, pero es que la Feria Insular de Artesanía recoge incluso artesanos de todas las islas y lo que no puede hacer es que el gobierno quiera poner en valor la artesanía tradicional de ayudar a esas personas y luego resulta que una feria insular tan prestigiosa como la nuestra no reciba ningún tipo de colaboración ni ningún tipo de ayuda. Ante ese tipo de cuestiones uno no se puede quedar impasible. Evidentemente hay que dirimir una queja. O sea, yo estoy convencido que en otras islas, cuando hay, por ejemplo, bailes de taifa, cuando hay tenderetes y parrandas, estoy seguro que el gobierno de Canarias actúa y colabora. Y resulta que tenemos una feria insular de artesanía tan importante para los artesanos de esta tierra y resulta que el gobierno no colabora en nada. Y no se le está diciendo que colabores en más o en menos, sino simplemente una colaboración. Sí, otros años habían pagado algunos pasajes. Pero es que eso a lo mejor ya es suficiente. Este año nada. Pero cuando dice no participo, igual que la feria insular del libro, no participo. Vamos a ver, es que son ferias insulares. Tendría más sentido no colaborar a lo mejor en algo local, porque claro, son muchos municipios en Canarias y el gobierno de Canarias presupuestariamente no se lo puede permitir. Pero un gobierno de Canarias con los millones que maneja no tiene 6.000 euros, por ejemplo, para una feria de artesanía. Yo le puedo garantizar que sí. Otra cuestión es que se quiera optar por otras vías. Y además, termino con una cuestión. El tema de las competencias, una cuestión es las competencias delimitadas y punto, y otra es la colaboración interadministrativa, porque tampoco era competencia del Cabildo poner los millones que puso adelantándoselo al gobierno de Canarias para el Palacio de Congreso, y en cambio ahí no dijeron nada. Y ahora resulta que el gobierno de Canarias pues no es capaz ni de colaborar simplemente con la Feria Insular de Artesanía. Espero que a lo mejor pues no le dé por venir entonces a pasearse por ella, ¿no? En principio Fernando Clavijo no viene, por lo menos el presidente ya ha dicho que no viene. Normal. A mí me gustaría empezar dando la enhorabuena al colectivo Mafasca, que al final es el germen original de esta feria y que además siguen muy implicados en la organización, en la difusión. Impecable el trabajo. Por eso me gustaría poner en valor. De acuerdo. Y es verdad que ellos se quejaban de que este año había menos financiación, que la parte del gobierno de Canarias pues no había llegado. Y quizás echan en falta pues, que el año pasado se habían volcado. El año pasado es verdad que vino, creo recordar, Paulino Rivero a entregar la medalla de oro. No, se entregó les dieron el premio, vino Clavijo creo que a la feria. Pero es que el año pasado estábamos en campaña. Entonces había que venir, había que hacerse foto y había que dar dinero porque claro, si no, no puedo venir. Como dicen hoy, esta vez no pueden venir. Entonces esa es la diferencia. De cualquier manera, yo tampoco le echo en cara al gobierno de Canarias que no participe. Si participa con fondos, estupendo. Pero la competencia es del Cabildo. La competencia es del Cabildo y el Cabildo es el que tiene la competencia sobre artesanía, tendrá que en el presupuesto tener la partida para cubrir esta feria. Si el gobierno de Canarias apoya, estupendo. De hecho, ahora el Ayuntamiento de Antigua aporta un 30%, creo, ¿verdad? Tampoco son competentes, tampoco tendrían por qué. Bienvenido en pro del beneficio de la feria. Pero es el Cabildo el que cuando luchó porque se trasladaran las competencias de artesanía, quizás también habría que haber luchado que estas se dotaran, que el presupuesto pues, se inflara para poder atender a estas necesidades. Lo que fíjate, ya se pueden buscar mil maneras de colaborar. Por ejemplo, la cantidad de artesanos que vienen de fuera, que son muchísimos. Este año se incorpora de nuevo La Palma, viene La Gomera, El Hierro, y que les cuesta llegar hasta Fuerteventura, pues imagínense. Pues igual simplemente colaborando con esos artesanos, ya no directamente con la organización, sino fomentando que ese artesano pueda venir, que después aquí ya saben que les procuran las comidas, les ofrecen un albergue y si quieren irse a un hotel, un apartamento con precios especiales, en fin, hay una serie de comodidades para que esos artesanos estén... Dentro de 3 años se hará, pues hay que esperar en la próxima campaña. Vamos a ver, aquí no se trata de excusar a nadie, ¿no? Cada uno que asuma sus responsabilidades y cada uno
sabe lo que hace en la gestión. En la feria yo creo que cada año se ha ido mejorando el evento y también por lo menos desde el Cabildo, lo digo por lo que decía Andrés, se ha ido incrementando el nivel de apoyo. Aquí participan no solo artesanos de la isla, sino también, como se ha dicho, de otras islas. Y lo que suele suceder, por lo menos que yo conozco, es que esos desplazamientos, esos apoyos los hacen los propios cabildos de donde proceden los artesanos, para que puedan desplazarse y estar en esta feria. Independientemente de eso, hay momentos que hay más disponibilidad de fondos y por tanto se puede colaborar más y otras veces menos. Ahora mismo sabemos cómo está el gobierno de Canarias y en estos días estamos precisamente en pequeñas reuniones de temas de financiación. El jueves estaré con la consejera yo, porque hay que mirar el euro y saber cómo se reparte, por lo menos priorizar y que vengan los fondos, sobre todo lo que nos corresponde a las islas periféricas, pues que vengan las cuantías necesarias. Pues que lo miren bien, porque a lo mejor están dando más ayuda a eventos que no tienen la repercusión que deben tener. Por cierto, terminamos. Clavijo ha anunciado hace un ratito en el Parlamento que el 6 de junio estará aprobado el decreto del ITE, por fin, el 6 de junio. Entre junio y julio se presentarán los proyectos que se pueden acoger y hasta 2017 no van a comenzar lo que le decía en una de las... lo que se ha hablado este año no íbamos a ver nada del ITE. Parece que sí, que está claro. Bueno, Rafael, te voy a dejar para la boca. No. ¿Lo dice el presidente eso? Lo dijo hoy en el Parlamento. Me acuerdo de una tertulia que lo dije. Digo, hasta el año que viene no tenemos nada. En el caso del Cabildo tenemos preparados los proyectos para incorporarlo inmediatamente y lo que yo tengo entendido es que los periodos van a ser 16 y 17. Efectivamente, como se ha retrasado la aprobación del decreto, una cosa que al principio estaba acotada a periodos anuales, ahora va a permitir que sea, en el caso inicial, 16 y 17. Que empiece el 16, pero se compute con el 17. Bueno, pues ya lo conoceremos más datos en los próximos días. Gracias a los cuatro, hasta la próxima. A ustedes les espero mañana. Mañana vamos a hablar de cuestiones con cierta polémica. Por un lado, la situación del muelle de Corralejo con usuarios, ese puerto que necesita urgentemente una inyección económica, y por otro lado, de cómo están las 90 viviendas, que siguen los vecinos ahí preocupados con esas obras que se acometieron, cofinanciadas por varias partes hace poco tiempo. Será mañana aquí en El Objetivo, que descansen.